gracias por estar por acá. ¿Cómo te va? Pues muy contenta de todo este proceso de anoche. Ya relajado, ya. Ya ando de nini, te digo. ¿Andas de nini? Pues ¿Cómo? eso diría Meet, ¿no? Eso diría Meet, ¿no? Sí, no, aquí estamos contentos con el esfuerzo con el trabajo de ayer, con el cierre de ayer. Creo que más agradecidos con todos los que pasaron toda esta jornada cuidando casillas, contando votos, los que pasaron corriendo de las balas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste ayer? ¿Cómo estuvo? Pues en general bastante bien, una que otra casilla que se abrió tarde, etcétera, reportes un poco más complicados en Puebla y Veracruz, pero fuera de ahí creo que bastante. ¿Y los saldos de esta campaña? Los saldos de esta campaña desde aquella visita inesperada a tu casa cuando te dijeron que te metes o no, pues voy, y empezar a ir a distintos medios de comunicación como vocera, a atajar algunas cosas de, oye, es cierto que nos vamos a convertir en Venezuela, y tú salir a decir, perdón que lo diga, pero es una pendejada, y así se lo dijiste en la televisión a alguien. ¿Cuál es este saldo que das? ¿Qué son los saldos? Yo creo que la parte más linda de todo esto tiene que ver con el aprendizaje que uno se lleva. Es como un regalo que te dan, que a poco se les presenta. Y cuando digo este regalo es entender un poco cómo funcionan mucho los medios de comunicación aquí, cómo funciona el escucha de la población, cómo esta parte que decía Andrés Manuel ayer, benditas redes sociales, y creo que sí, benditas redes sociales, y no pregúntenme a mí. Y por otro lado, ver irte fortaleciendo, por llamarlo así, a la hora de entrar a las mesas propias de debate, cómo ir descubriendo al contrincante, cómo ir viendo cuáles son las retóricas que vienen repitiendo una y otra vez, entendiendo que esta es como la línea con la que se van a conducir una y otra vez. No importa que sea verdad, no importa que sea mentira, pero esa es la línea discursiva que traen. Y cómo levantarte ante las dificultades, cómo enfrentar. A ver, ese tema me interesa. ¿Cuál fue el peor momento de la campaña? Que tú hayas sentido tal vez mucha presión, que hayas dicho, híjole, este día hoy lo perdimos. Un momento difícil de la campaña, ¿cuál fue? Yo te digo, por ejemplo, creo que el primer debate teníamos nosotros, o sea, si lo veo para nosotros, el primer debate definitivamente lo hizo mucho, mucho, mucho mejor Ricardo Anaya. Y entonces cuando sales después a dar la cara en la televisión y defender, pues cuesta trabajo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Y bueno, yo creo que ese fue un momento difícil. ¿Y cómo cerraron filas esos días? O sea, les dijeron, pues vamos para adelante, vamos a olvidar este primer debate, construyamos para el segundo. ¿O cuál fue la estrategia? Primero es salir a que tenemos, o sea, es como decir, pongamos esto de lado, salgamos con algo más, vamos propuestas, y que la propuesta deje atrás lo demás para empezar a salir adelante con las propuestas. Claro. ¿Qué le dice Tatiana Cloutier a la gente que no votó por López Obrador? Que primero que nada es invitarlos a que sigan ejerciendo ciudadanía, a que sigan siendo atentos primero que tengan confianza, que sigan esta parte cotidiana, que creo que lo decía ahorita Denise de alguna otra manera, no nomás a ellos, sino a todos. Creo que para poder que transitemos el país a esta transformación de la que estamos hablando, son dos carriles los que hay, el carril del gobierno, pero el carril del ciudadano. Y yo digo que los que no votaron serán más fáciles de caminar por este carril del ciudadano, en llamar la atención a Andrés Manuel, al gobierno propio o a quienes estén en el gobierno que no estén haciendo su labor, como una parte de la rendición de cuentas, no nomás no la crítica por la crítica, sino rendir cuentas. Es decir, prometiste esto, ¿cómo vas? Dijiste esto, ¿cómo vas? Y también hacer la chamba que nos corresponde como ciudadanos, porque es muy fácil venir a decirte no me has cumplido en esto, y la pregunta es ¿cómo cumplo yo como ciudadano? Y yo digo que es confianza sin aflojar como ciudadano, pero también la otra es bienvenida a la disidencia, y así lo decía el propio Andrés ayer en sus dos discursos, en donde dice aquí se gobernará para todos, y eso. Se dice, y bueno, en las pláticas ya llegó Andrés Manuel López Obrador hacia el poder, y llega al poder Andrés Manuel López Obrador. La definición de poder para Tatiana Cloutier, ¿qué significa llegar al poder? Para mí llegar al poder es tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan en el sentido que tú quieres que sucedan. ¿Y qué sentido es ese?
el sentido de Andrés es poder redireccionar el gasto público en beneficio de hacer que el país crezca, creando infraestructura, en beneficio de quienes se han quedado atrás en este país, especialmente los jóvenes en la parte de estudio y capacitación para el trabajo puedan tener acceso a eso, que se puedan hacer. Esta parte de las escaleras se barren de arriba para abajo, se dé como un acto en que se traduzca a través de diferentes acciones, en que se baje la corrupción y en acabar con los privilegios de quienes han abusado de los mismos en este país. Cuando dice Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que es lo que la mayoría de los medios han enmarcado, el juez por su casa empieza, ¿tiene alguien en la cabeza? Pues habría que preguntarle. Yo creo que el juez por su casa empieza, es decir, cuando tú llegas a un gobierno, al momento que digas, yo tendré que poner el ejemplo para que a todos los que estén conmigo, si alguno de ellos comete un acto, por menor que sea, habrá de haber consecuencias para que el ejemplo sea barrer de arriba para abajo. De arriba para abajo. Se necesita una escoba, decía por ahí. No Denise una, Dresser. muchas. Se necesitan varias, entonces. Así es, no una, son varias. Y ese es un tema muy interesante, el tema del mecanismo, de cómo se va a barrer de arriba para abajo. Esta fiscalía tan mencionada, este fiscal también, este fiscal general que urge en este país. Dentro de estas reuniones ya de finales de campaña, de inicio de este gobierno, ¿cómo van las prioridades del equipo de López Obrador? Híjole, te digo, si tú me preguntas un poco para atrás, o sea, si tú dices la última semana lo que era la prioridad era defensa del voto y defensa del voto. Sí, vaya, ¿no? llevan un día apenas con Por esta. eso te digo, entonces, ¿no? esta semana apenas es de planeación. ¿Cuáles son las prioridades? Y ayer nos lo decía Andrés mientras esperábamos, ya después de que habían salido los candidatos contrarios a decir, felicitaban a Andrés y todo lo demás, faltaba que saliera el del INE. Entonces platicábamos tantito antes y él ya estaba pensando en decir, bueno, el miércoles tenemos una reunión, ya la movió ayer, o sea, mañana a las 5 de la tarde estamos citados, en la mañana ve al presidente Peña Nieto, o sea, él ya está trabajando así, yo creo que mañana habremos de tener mucha información sobre cuáles son las directrices, cuáles son los puntos iniciales, pero ya hay uno muy claro, el 2 de diciembre la instrucción está clara y me ha tocado estar con Luisa Alcalde en Matamoros y me tocó escucharla decir que el 2 empezaban el proyecto de jóvenes con futuro, este sí. Proyecto de los jóvenes, ¿no? Ok. ¿Mañana lo acompañas a Los Pinos? Mañana no, pero a las 5 de la tarde, bueno, a Los Pinos no, pero a las 5 de la tarde lo vemos. Va solo entonces a la reunión matutina. Yo creo que sí. Por lo menos a ti, tú a vas no hasta las 5. Tú vas hasta las 5 entonces. Es, yo voy hasta no, las es que 5. te mencionan, ¿no? Justamente en este equipo de transición te mencionan, eres parte de esta política interna, es como sí, lo ha llamado. Sin embargo, yo me imagino que en esta primera reunión habrán de platicar, habrán de tener un diálogo que yo creo que no se ha dado. No sé si lo tuvieron en alguna manera, si se puede decir que lo tuvieron en aquel debate de hace 6 años, ¿no? Yo creo que esa fue la última vez. ¿Qué es lo que dijo, no? La última vez que hablé con él fue en tal debate. Así es, entonces, y no es un diálogo prácticamente, yo creo que es otro tipo de conversación. Oye, y cuando te encarga Andrés Manuel López Obrador, dice, oye, me interesa que estés en este equipo de transición y que te encargues de la política interna, bueno, ¿qué le pasa por la mente a Tatiana Cloutier? No, pues yo te digo que te cuento, ayer mismo que estábamos, te digo, esperando que saliera Córdoba, ya me había platicado él, me había dicho, oye, a ver si me ayudas en esta parte o en esta, y le digo, ay, espérame tantito, deja que pase el 2 de julio, ¿no? Estás viendo. O sea, le digo, espérate tantito, no deja que pase el 2 de julio, y ayer vuelve a insistirme, bueno, ¿y qué has decidido? Y le digo, espérame, déjame, espérate que, digo, y pues ya así como que formalmente me entero yo en el Zócalo.